agradecerles a Rafaela Boneto y a Mario Katzenel, que hoy nos van a hablar. La idea es conversar un poquito acerca de planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. Por mi parte, agradecerles en nombre del taller de Estado, Administración y Políticas Públicas, del cual soy la carrera de Ciencia Política también, el agradecimiento por siempre apoyar estas iniciativas. Así que, bueno, un poco la idea es, ya les va a contar Julieta, desarrollar una conversación y que los invitados que son de lujo tienen una experiencia muy vasta y muy rica en lo personal, pero no solamente en lo académico, sino también en lo profesional, de implementación de diferentes herramientas de planificación estratégica y de construcción de indicadores de desempeño, que son cuestiones que nos interesa ahondar para la discusión de, bueno, de un mejor Estado, de mejores políticas públicas, y en definitiva formar a las próximas generaciones de servidores públicos. Así que en lo personal, Rafaela y Mario, les agradezco mucho. Esta es la Universidad de Buenos Aires y bueno, en este nuevo contexto, en esta nueva modalidad, nos adaptamos para poder seguir brindando educación pública, gratuita y de calidad. Estar discutiendo sobre planificación estratégica e indicadores de gestión a partir de las experiencias de gestión en distintos lugares que han tenido las dos personas profesionales que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a empezar con Mario Katzenel, unos 15-20 minutos, que nos cuente su experiencia. Luego vamos a pasar a Rafaela, unos 15-20 minutos para que nos cuente su experiencia, y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas que, para que sea un poco ordenado, lo que le voy a pedir es que vayan poniendo sus consultas en el chat, así podemos ordenarlas y hacer más eficiente en el uso del tiempo, y no nos quedamos un viernes hasta altas horas de la noche aquí. Bueno, Mario, te presento rápidamente. Mario es gerente de mercados internacionales del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Ciencia Política de la universidad, es licenciado en Sociología del Desarrollo, es especialista en Ciencia, Tecnología e Innovación, en Gestión Pública, en Dirección de Proyectos y Planificación Estratégica, es miembro del Centro de Estudios sobre Estado e Innovación Pública de la Universidad de Cuyo y docente de posgrado y grado en distintas universidades nacionales, entre ellos la Universidad de Buenos Aires. Es un compañero Mario, así que gracias Mario otra vez por estar con nosotros y te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? Primero lo protocolar, muchísimas gracias por la invitación, gracias Maximiliano, gracias Julieta, Lucila, también a Espacios Políticos, a Gonzalo Diegues, muchísimas gracias también a las autoridades de la Casa de Estudio, al cual formo parte y la verdad que tengo el corazón, que es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a hacer un recorrido teórico-práctico, vamos a ordenar un poco la conversación. Primero vamos a empezar por el modelo clásico de planificación y planeamiento estratégico. Después vamos a ir un poco más a una presentación de dirección de proyectos, de herramientas de dirección de proyectos. Esto es la herramienta del BIT, que es la que se está usando mucho en estos momentos, que es el PM4R, para luego después pasar a entornos del VICA, que son entornos de volátiles, incertidumbres, de complejidad y de ambigüedad, en donde utilizamos mucho más en la actualidad proyectos o herramientas de diseño de proyectos que son metodologías ágiles. Vamos a presentar brevemente dos. Uno es el Scrum y otro es el Kanban. Para luego terminar con experiencias, también anécdotas, respondiendo todas las consultas que tengan. Así que, sin otro particular, y con el guión, vamos a empezar esta conversación. La planificación viene hace mucho tiempo. Digo, quien habla de planificación, por un ejemplo, Perón hablaba de que la política tiene dos momentos, un momento de cuantitativo, que es el momento electoral, es donde, bueno, uno va tomando los votos, ¿no?, para acceder al poder, y otro momento más cualitativo, que es el momento de la planificación. Este momento de la planificación estaba muy embebido en lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, el espíritu de la época, que eran estos planes quinquenales que se realizaban en
la Unión Soviética o en Alemania o en distintas partes del mundo, y que está muy presente también en la Argentina en esa época, tanto con Pinedo, con Perón, digamos, está muy presente en todo lo que nosotros estudiamos en la carrera en Historia Argentina. Obviamente que también uno de los grandes próceres o grandes gurúes de la planificación, más llegado a los años 70, es Carlos Matus, quien fue un economista que fue asesor de Allende en Chile, con una historia bastante interesante porque trabajó mucho tiempo en el BID y en el Banco Mundial, en la CEPAL, y desarrolló él un método de planificación que era mucho más flexible a los métodos que nombré con anterioridad, que eran estos métodos de planificación quinquenal rígidos, que era él la planificación estratégica situacional. Hay muchos libros, uno que editó la Universidad de Lanús, que se los recomiendo, que es el Juego Social, que tiene muchísimos instrumentos, tanto sea de planificación como herramientas también para diseñar proyectos como mapa de actores, etc. ¿Qué hablaba Matus? Bueno, que a los gobiernos hay que juzgarlos por sus resultados. Digo, cada uno de los gobiernos hay que juzgarlos por los resultados que ellos conllevan, ¿no? O los resultados que nos llevan los gobiernos. Y él hablaba de un triángulo virtuoso entre el proyecto de gobierno, las capacidades del gobierno y la gobernabilidad. ¿Qué es esto en términos teóricos? Bueno, el proyecto de gobierno son las metas, los objetivos, los intereses del gobierno. La capacidad del gobierno es la pericia que tiene para timoniar estas gobernabilidades o estos proyectos objetivos. Y la gobernabilidad es el grado de dificultad que se enfrentan cada uno de los que van a gobernar, digamos, o los que van a llevar estos proyectos, ¿sí? El quibernado, como aprendemos en ciencia política. Esto que parece muy teórico, se lo voy a poner en ejemplos muy concretos. El proyecto de gobierno, nosotros, por ejemplo, con Maximiliano Campos Ríos, cuando trabajamos en el INAP, unimos todo lo que era la identificación de oportunidades de intervención en torno a las capacitaciones con lo que eran las metas de gobierno en la administración anterior, con los objetivos del INAP, con las metas del INAP también, y con todo lo que eran los intereses de cada una de las jurisdicciones, incluso también con todo lo que es todas las tendencias en capacitación en torno a la alta dirección pública, y obviamente también en este círculo con las evaluaciones de desempeño, lo que arrojaba las evaluaciones de desempeño. Y eso es el proyecto de gobierno, digo, es el proyecto de gobierno del INAP en torno a las capacitaciones. Cuando hablamos de capacidad de gobierno, bueno, también nos podemos referir al INAP y también a la Secretaría de Empleo Público, al FOPECAP. Digo, el FOPECAP es un ámbito paritario de proyectos de capacitación. Se delinea entre lo que es el Estado empleador y lo que es los sindicatos más importantes y más representantes del empleo público, como UPCN y ATE, cuáles son los marcos de capacitación para la alta dirección pública. Y ahí tenemos un claro ejemplo de gobernabilidad. Y también lo que es gobernabilidad en sí, perdón, lo anterior era capacidad de gobierno, lo que es gobernabilidad en sí, también esta idea del Programa Federal de Políticas Públicas, de Capacitación de Políticas Públicas, que sigue vigente, que es un programa multinivel, donde se tiene que poner de acuerdo municipios con provincias, con el Estado nacional, federal, en torno a la capacitación y los marcos de capacitación para la alta dirección pública. Como vemos, no solamente hablamos de planificación, sino que también tenemos que hablar de que en el ámbito público es muy distinto al ámbito privado. Nosotros nos referimos a que el ámbito privado está encarado en torno a ¿qué? A generar más ganancias, a tener más dividendos. ¿Qué es lo que hacemos en el ámbito público? Justamente no hacemos eso, o no particularmente, salvo algunas empresas privadas, o perdón, empresas públicas dentro del sector público, sino que lo que hacemos es generar valor público. Nuestro fin es generar valor público, ¿sí? Y hay una secuencia muy interesante en torno a cómo se genera valor público, que es esta idea de el enfoque organizacional, ¿sí? Vamos a presentar cuál es el enfoque organizacional funcional dentro del esquema para organizarnos dentro del Estado para generar valor público. Les presento el Estado Nacional, pero se puede llevar
al Estado provincial o municipal. El secretario es el encargado de la estrategia, es el encargado de entregar esta idea del producto de valor público. El subsecretario o los subsecretarios son encargados de las mejoras del sistema, son los encargados de llevar a que el secretario o los ministros puedan entregar este valor público. Los directores, el sostenimiento del desempeño de productos y servicios que estén en torno a sostener esta idea de desempeño. Los coordinadores, vamos bajando en la pirámide, son la optimización de los productos. Los analistas son los encargados de justamente complementar estas tareas. En estas organizaciones piramidales o matriciales dentro de la administración pública. ¿Y qué tienen que hacer para generar valor público? Bueno, justamente focalizarse en esta cadena que lleva a insumos, actividades, productos, ejecución, otra vez ver cuáles son los efectos y los impactos, y otra vez, a través de esos efectos y impactos, evaluarlos y ajustar otra vez nuevos insumos y nuevas actividades. Es algo muy parecido a lo que ustedes ven en el ciclo heurístico de las políticas públicas, pero llevado ya a trabajos en particular, o proyectos y programas en particular. La administración también sabemos que habla a través de los actos administrativos. Rafaela es abogada y lo sabe muy bien eso, y se le va a comentar seguramente también, pero no solamente a través de eso, sino que también habla a través de los proyectos. Nosotros somos encargados de hacer proyectos, las políticas públicas son proyectos y programas que llevamos a cabo cada uno de nosotros. ¿Y qué son las características importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que son los proyectos y los programas? Obviamente, siempre tenemos que tener en cuenta los objetivos, tenemos que tener en cuenta los tiempos, tenemos que tener en cuenta el presupuesto, tenemos que tener en cuenta el contexto, las especificaciones técnicas, los recursos concretos y las herramientas de diseño. Les comentaba que iba a presentar rápidamente uno de estos programas, que es el PM4R. El PM4R es un método innovador dentro de lo que son los programas para presentar y diseñar proyectos para el desarrollo, que está ideado por el BID. ¿Por qué? Porque unifica dos lógicas que se venían encontrando en paralelo. La lógica del marco lógico que utiliza el CEPAL y utiliza también el Banco Mundial, y la lógica del Project Management Institute, ¿sí? La dirección de proyectos, que quizás muchos de ustedes hayan escuchado del PMBOK, digamos, sobre todo en el ámbito privado, y que en lo público se está trabajando mucho también. El marco lógico, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Es para hacer una correlación entre los objetivos, las metas, los indicadores dentro de cada uno de los proyectos. Nos ordena, de alguna manera, para lograr esa correlación. Esto se utilizó muchísimo en el plan de modernización tecnológica del Banco Mundial. En ciencia y tecnología yo trabajé bastante, digamos, para todos los proyectos que trabajábamos en torno al plan de modernización tecnológica, el 1, el 2, el 3 y el 4, se utilizaba muchísimo marco lógico. Todo lo que les digo lo pueden googlear y están, digamos, la información pública. Y van a ver que ahí lo interesante es ver cómo cada uno de los proyectos, si bien va variando cuestiones específicas, lo que podemos encontrar como características generales es que siempre habla de actividades, narra los productos, narra los insumos, y cómo vamos a llegar a lograr que ciertas actividades y insumos se traduzcan en productos concretos, ¿sí? En corto, mediano y largo plazo. Siempre hay que tener en cuenta también la variable temporal. Después seguimos con el PMI, ¿sí? ¿Qué es importante en el PMI? Bueno, podríamos dar 3 clases de diseño de proyecto y desarrollo de proyecto bajo la óptica del PMBOK o el PMI. Lo importante es que tengan en cuenta, que les va a servir muchísimo para lo que es la actividad pública, es todo lo que es el acta constitutiva del proyecto, o sea, el master plan del proyecto, en donde ahí vamos a tener que tener en cuenta los antecedentes, las finalidades, los objetivos, los análisis de interesados, el mapa de interesados como lo conocen ustedes, o el mapa de actores, la estrategia de intervención, la cadena de resultados, los equipos, el cuadro de costos, las responsabilidades. Digo, es como una especie de marco en donde colocamos cada uno de esas situaciones
Y en el ámbito privado se lo entregamos al cliente para que lo firme, para después seguir con el desglosado, con las tareas más desglosadas en sí. Nosotros en lo público lo que hacemos es hacer una especie de pequeño plan o acta constitutiva del proyecto y se la entregamos directamente a las autoridades. Y ahí vamos negociando también para ver qué es lo que tenemos que ajustar o qué tenemos que flexibilizar. La idea es siempre tener en cuenta lo que se llama en planificación el triángulo de restricciones. Esto es los costos, el tiempo y el alcance. Esto es como una Biblia, tener el tiempo, costos y alcance. Esto es esencial para cuando nosotros trabajamos en planificación y en dirección de proyectos. Yo me acuerdo que cuando estuve en Alemania, en Augsburg, trabajé colateralmente con una consultora, y esa consultora tenía sus competidores, que en realidad al final no terminaron siendo tan competidores, que trabajaban para KUKA, que es una empresa de robótica. Y estaban trabajando en un proyecto específico en torno a una mejora de procesos dentro de la logística, y trabajaban solamente con la alta dirección pública y con la gerencia, y nunca se ponían de acuerdo. Nos llamaron a nosotros, en realidad a la compañía, a la consultora, y nosotros empezamos a trabajar participativamente en planificación con los operarios. Y ahí empezó a salir algo totalmente distinto a lo que venían trabajando en el master plan con los gerentes y la alta dirección pública de la empresa. Y al final se pudo implementar esa mejora que proponían los operarios. Dos enseñanzas importantes de esto. Primero, hay que tener, digamos, muy en cuenta incorporar a quienes están en el barro, ¿sí? A quienes están operando en territorio, a los que están operando en la política pública en sí. Hay que escucharlos, digo, hay que estar con el sistema de escucha activa muy abierto, y hay que incorporarlos en estos sistemas de planificación ágil y participativa. Y segundo, que la competencia no es tan competencia y que es importante que crean una red, hasta incluso en consultoría o con los compañeros que cursan en estos momentos o con profesores, porque hasta en nuestra carrera es muy difícil después la salida profesional contar con avisos que nos piden, digamos, nuestras labores profesionales. Así que son dos enseñanzas importantes para que se lleven por el mismo precio para sus hogares. Después, habíamos dicho que es importante al hablar de proyectos, de incorporar algo que se llama el Gantt. No sé si alguno de ustedes lo escuchó o lo tienen visto. Digo, ¿el Gantt qué hace? El Gantt lo que hace es una matriz de tiempo, cruza tiempo con actividades. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando armamos este matriz de tiempo y actividades? Que podemos identificar tareas, que podemos identificar secuencias, que podemos identificar equipos y responsables, y podemos identificar también recursos. Debemos, en realidad. Y aquí también cobra vital importancia la idea de quiénes son los que llevan a cabo estas cuestiones. Antes hablé de un esquema tradicional, ¿no?, cuando empecé la locución. La idea es tener cada vez más líderes de proyectos que cumplan con ciertos skills o ciertas competencias. Las competencias claves hoy en día de la gerencia pública o de la gerencia privada son la resiliencia, son la capacidad de dar cuenta de resolver o transformar conflictos en situaciones complejas, la idea de escucha activa, la situación de fortalecer el liderazgo y empoderar a cada uno de los que tienen dentro del esquema. Y es importante esto, ¿por qué? Porque muchas veces lo que falla dentro de lo que es la administración pública, esto queda grabado, pero la verdad que es una realidad, lo que falla y lo que tenemos como desafío en la función pública son los líderes del proyecto, son las personas encargadas de proyectos, porque si uno no mantiene motivado al equipo, si no es una persona que pueda trabajar en sistemas complejos, si no es una persona que sea un facilitador, es muy difícil que después pueda trabajar como gerente. Obviamente que pueden ir al INAP y se pueden capacitar en todos los cursos que hay también, pero digo, hay que estar mentalizado que hoy un gerente es un facilitador, no es un tipo como antes que era el ingeniero tosco, el aburrido, el que gritaba más, al contrario, es el tipo que te abre las puertas, el que te escucha, el que te empodera y el que hace que puedas hacer los proyectos, ¿sí? Otra idea importante me dijo
Juli, que hoy lo trataron en clase, es también empezar a hablar de los indicadores. Hay una regla mnemotécnica que les voy a dar también por el mismo precio, que es el SMART. En realidad es en inglés, y si sacamos el S y lo llevamos al E, es la situación que los indicadores tienen que ser específicos, tienen que ser alcanzables, tienen que ser medibles, tienen que ser reales y tienen que llevar un tiempo también para que se puedan medir. Tenemos que tener un tiempo para que se puedan medir. Tenemos que hablar de cómo lo vamos a lograr, quiénes lo van a lograr, para cuándo y cómo sabemos si se logró. Yo me acuerdo que también esta idea de SMART sirve muchísimo para ir directamente. ¿Cuánto tiempo tengo, Juli? Estamos bien, ¿no? 5 minutos más. 5 minutos más, sí. Perfecto. Yo me acuerdo que para ir yendo a los sistemas complejos, hay una fábrica, en realidad una fábrica es un complejo, que es EADS en Augsburg, que es el complejo militar aeroespacial de toda Europa. Imagínense que tiene sede en toda Europa y que trabajan con tecnologías sensibles como tecnologías de defensa. También había un proyecto muy específico en el cual ellos querían calibrar de alguna manera la vida profesional con la vida personal de cada uno de los empleados o trabajadores. Entonces llamaron también a una consultora y empezaron a trabajar en torno a equilibrar esto. ¿Cómo podemos equilibrar? Bueno, primero desde lo organizacional. Ustedes seguramente leyeron Mitzberg ya. A ver, Julieta, haceme así con la cabeza o no. Digo, no, todavía no, seguramente lo van a leer. Digamos, Mitzberg. Él habla sobre dos distintas visiones o distintas formas de organizar dentro de la administración distintas organizaciones. Y allí plantea dos, ¿sí? Que una es la del trébol y otra es la docracia. La del trébol es la que se constituye, que hay una rama común, que puede ser la rama administrativa, ya Julieta seguramente le va a contar más en profundidad, y para cada proyecto en particular se va adosando distintos equipos que se desprenden estos pétalos para ir a otro proyecto. Y en términos de la docracia, es también esta idea de juntar a todos los mejores para un proyecto, termina este proyecto y se van a otro. Esto es lo que recomendamos nosotros para todo lo que era organizacional. Para lo que era la difusión del conocimiento en este proyecto en particular, en EADS, en Augsburg, en Alemania, lo que recomendamos es empezar a ver todo lo que nos da la bibliografía de Nonaka Takeuchi. No sé si ya tocaron ese tema también, que es cómo se difunde el conocimiento en cada una de las organizaciones, ¿sí? Y ellos hablan, obviamente, que hay una difusión implícita y explícita del conocimiento, la más explícita, la que nos da la ciencia, y la que no es implícita es esta idea del boca a boca, o también de cómo es el learning by doing en lo que es innovación. Es el probar a cada rato y empezar a difundir el conocimiento haciéndolo, ¿sí? No solamente leyéndolo, sino realizando. Esto que parece muy alejado de la realidad es lo que nos pasa todo el tiempo en la administración pública. Digo, esta idea de ensayo y error. Es mentira que en la administración pública no nos equivocamos, o en la función pública no nos equivocamos. Lo que pasa es que tiene tanta velocidad la prueba y el error que vamos aprendiendo quizás en el camino mucho más rápido de lo que aprenden en la función privada, o en la vida privada, o en las empresas. Otra idea importante dentro de este proyecto de ADS era empezar a llevar el modelo oriental de salud. Esto lo ven muy claramente, a mí me encantan los Simpsons. Digo, ¿se acuerdan cuando el señor Burns está en el patio de la planta nuclear y les enseña, les da clases de gimnasia a cada uno de los empleados de la fábrica? Bueno, es lo que se toma de Oriente. Digo, si ustedes ven cualquier imagen de empresas o corporaciones en el Japón, van a ver que tienen un espacio muy importante para la prevención de la salud y para el ejercicio físico. Me vino los Simpsons a la cabeza porque la verdad que siempre queda como regla mnemotécnica. Y la idea también de empezar a trabajar flexiblemente y a distancia. La pandemia nos trajo esta idea de que se puede también desde la administración pública
ser flexible y trabajar por gestión por resultado. Entonces, claramente este proyecto después dio vida, digamos, esta idea, este modelaje de proyecto o de programa, dio vida a algo que pueden googlear, que es un programa que se llama Mi Vida en EADS, y que conjuga todos estos componentes que les dije con anterioridad. Vamos a ir directamente ya a las metodologías ágiles. En este escenario de que les dije de VICA, ¿sí? B corta I, C, A, en el cual nosotros tenemos que trabajar políticas públicas y también tenemos que desarrollar y diseñar proyectos, ese complejo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Muchas veces las planificaciones quinquenales o la planificación del BIT no nos sirve. No nos queda de alguna manera vetusto en el sentido de la velocidad, esta idea del río del veteo que nos pasa a todos rápido, o esta idea de la ley de Moore. La ley de Moore era una ley que se había planteado cuando existían los transitores y decía que cuando uno desarrollaba un transitor, tenía tantos n de tiempo para usarlo porque venía otro transitor y ya directamente la tecnología quedaba vetusta. Imagínense ahora con todo lo que es la nanotecnología y todas las plataformas tecnológicas, biotecnología, etc. Es increíble, exponencialmente uno compra una computadora y ya es vetusta, ya es vieja, ¿sí? Tiene que estar pensando en comprar la próxima. Bueno, esto es la ley de Moore que más o menos desarrolla esta idea. Entonces imagínense para políticas públicas y para desarrollo de proyectos dentro del ámbito público. También tenemos que empezar a incorporar ciertas metodologías que nos ayuden a trabajar en este contexto, porque se puede trabajar en este contexto. Y yo trabajo con tres, quizás, que son esenciales, que uno es el Scrum. Lo que hace el Scrum es dividir el proyecto en distintos pedacitos, ¿sí? Se diseñan esos pedazos entregables de 2 a 4 semanas. Lo importante dentro del Scrum es cómo identificamos los roles. Hay un rol que es más que nada el del dueño del proyecto, ¿sí? O del cliente en el ámbito privado. Y esto es, digamos, se puede decir claramente a que podemos convocar a organizaciones sociales, podemos convocar a personas que estén interesados en estos stakeholders, a que sean la voz de estos dueños del proyecto. Esto es lo que se llama el Scrum o el Owner dentro del Scrum. Después tenemos todo lo que es el Scrum Master, que es el líder del proyecto. Ahí podemos hablar de la alta dirección pública, los directores, los subsecretarios, que son los encargados, como dijimos antes, de velar, digamos, para que la estrategia esté llevada a cabo. Y después tenemos los desarrolladores, ¿sí? Y son el equipo, que es lo que decíamos antes con todo lo que eran los asistentes, que son los que se encargan de trabajar, ¿sí? De llevar a cabo cada uno de los productos. Obviamente que todas estas metodologías ágiles, no les comenté, pero provienen de lo que es el desarrollo del software o de las empresas más dedicadas al software. Otro de los proyectos que se puede llevar al ámbito público también, y se puede trabajar muy bien en este sentido, es el Kanban. ¿Kanban qué es? Kanban es los letreros luminosos japoneses, sí, los letreros, las tarjetas visuales, más que letreros luminosos. Es una palabra japonesa que indica esto. ¿Qué hace este sistema? ¿Qué hace esta herramienta? Es como la especie de la impresora. Cuando ustedes llevan muchos proyectos a la impresora, quieren imprimir un montón de páginas, bueno, y que les queda en cola un montón de estos cuestiones a imprimir, bueno, lo que hacemos con esta herramienta es de alguna manera identificar qué tenemos en cola, que son los backlogs, ¿sí? Esta idea de qué es lo que nos falta trabajar, qué es lo que tenemos que hacer, identificar qué tenemos que hacer para destrabar estos cuellos de botella o estos backlogs, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo para destrabarlo, y qué es lo que termina haciéndose. Esto obviamente esta idea requiere de una autonomía muy importante, y no es para trabajar proyectos de gran envergadura, sino que para trabajar proyectos diarios. Uno puede tener una pizarra en su oficina con estos parámetros, con estas categorías, y va viendo cómo distribuye los equipos
para ir trabajando todos estos cuellos de botella. Así estamos. El modelo Canvas. El modelo Canvas es un modelo de negocios, que en realidad se llama como lienzo de negocios, que de alguna manera distribuye en distintas etapas la propuesta de trabajo. Esto que parece muy comercial, se utiliza muchísimo en las organizaciones sociales. Por ejemplo, se trabaja muchísimo en torno a lo que es, yo trabajé en la OLEI de Bercheva, que es una organización no gubernamental, que se dedica a la absorción y al bienestar de los inmigrantes en Israel, porque identifica muy rápidamente quiénes son los mapas de actores, identifica el mapa de actor, identifica las cuestiones que podemos hacer en relación a la propuesta de valor, identifica la infraestructura, la oferta, los clientes y también las finanzas, cómo hacemos nuestro cuadro de costos y cómo hacemos nuestra fuente de ingresos. Es el Canvas, es un modelo muy bueno, que se utiliza muchísimo y es muy flexible en el ámbito privado, pero se puede llevar al ámbito público y al ámbito, sobre todo, de las organizaciones sociales, para rápidamente y de forma participativa identificar cada uno de estos componentes. No quiero aburrirlos más, ya creo que el tiempo se me agotó. Espero no haber hablado tan rápido, porque siempre quiero de alguna manera dar un pantallazo para que ustedes se lleven una herramienta. Quedo a disposición, seguramente después le van a dar mi correo, y también para las preguntas, y les agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Mario. Ya me surgen 2 o 3 cosas. A los chicos del taller les quiero contar que hoy no hablamos de indicadores porque no llegamos, pero sí vamos a seguir viéndolo el lunes, y vamos a hablar también de metodologías ágiles el próximo viernes, así que vamos a seguir profundizando porque estuvo muy interesante. Ahí nos perdimos en el medio, pero no se preocupen que el viernes que viene seguimos. Ahora le voy a dar lugar a Rafaela. Rafaela Boneto está a cargo de la Dirección de Seguimiento de la Gestión del Ministerio de Transporte de la Nación. Es abogada, especialista en asesoría jurídica de empresas y relaciones laborales. Se desempeñó también como coordinadora del Programa de Recuperación Productiva, fue directora de Normativa Laboral y subdirectora nacional de Asociaciones. Es docente de Derecho de Relaciones Colectivas del Trabajo de la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Rafa, otra vez, y bueno, te doy la palabra para que nos cuentes la experiencia en el Ministerio. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerles a Julieta, que fue quien me invitó, y en su nombre al resto del equipo. La verdad que es un placer enorme estar hoy acá con ustedes. Hoy, antes de recibir a todo el grupo, les contaba que bueno, yo soy abogada, ya lo dijo Julieta, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y luego vine a vivir a Buenos Aires, y ahora soy docente y estudié posgrado en la UBA de Derecho. Y si bien por estas cosas de la vida, que empecé a trabajar en el sector público, donde encontré mi vocación, realmente siempre trabajé con equipos multidisciplinarios, y entonces muchos colegas de ustedes o futuros colegas de ustedes son amigos y compañeros, así como sociólogos y economistas. Una cosa muy extraña era que la única vez que fui a la Facultad de Ciencias Sociales fue el año pasado a una actividad académica, y ahí me sorprendí mucho porque, viniendo de la Universidad, de la Facultad de Derecho de Córdoba y después a la facultad, me parecía que había muchos carteles en la Facultad de Derecho de la UBA. Imagínense mi shock cuando caí ahí en sociales, y me acordé que lo que yo quería haber hecho era estudiar sociología, pero no pude porque en Córdoba no había, y no tenía opción de venir a Buenos Aires, y dije, qué feliz hubiese sido en esta facultad, en esta escuela tan distinta a la de Derecho. Pero bueno, no me arrepiento de mi amor por el Derecho, porque gracias a eso también me pude meter en el mundo de la política pública, y me encantó tu intervención, Mario, y me obliga a decir algo que siempre digo, y que no tenía planeado, que tiene que ver con que no creo que hayas querido decir eso, pero necesito señalarlo como una trabajadora del Estado que soy, digamos. Las políticas públicas también las diseñamos y las organizamos y las ejecutamos los abogados.
porque las regulaciones son políticas públicas y pensar en una norma es una política pública. Me tocó trabajar con algunas veces con superiores, con subsecretarios, con secretarios, que nos convocaban a los abogados, a los equipos, para escribir las normas que tradujeran lo que habían pensado otros, y ahí teníamos que retroceder, porque nos guste o no, el derecho es una política pública, y entonces hay que pensarla también desde ahí. Entonces me encantó tu comentario, Mario, tu vincularme con el acto administrativo, porque me permite esta relación, digamos, que a veces se pierde, digamos, porque la verdad es que los abogados no estamos formados, y por eso yo no vengo a hablarles de teoría de planificación, porque si bien me he tenido que poner a estudiar sobre el asunto, no es mi expertise, te diría que mi expertise más tiene que ver con ayudar a pensar políticas y con intentar ejecutarlas. Y bueno, y creo que desde ese lugar me invita Julieta. Estoy a cargo, sí, de la Dirección de Seguimiento de Gestión, que ahora puedo decir que existe porque nuestra estructura fue aprobada hace poquitos días. Cuando me invitaron no existía la dirección, ¿no es cierto, Julieta? Y esa es una política pública interesante, que es que esta nueva gestión de gobierno planteó de entrada, en diciembre, la necesidad de que todos los ministerios cuenten con un espacio específico que se denomine Dirección de Seguimiento de Gestión o algo parecido, pero un espacio que tenga que ver con asistir al jefe de gabinete y desde ahí a toda la organización en la cuestión del famoso planeamiento estratégico, operativo y en el seguimiento y monitoreo de políticas públicas. Un gran desafío, y esto no significa que antes no se haya hecho en la administración pública, da cuenta de que sí, y muchas de las experiencias que también Mario refirió en su presentación. Pero me parece a mí, con 20 años que tengo en la administración pública, que es un hito importante, al menos en la APN, esta historia de el requerimiento de que exista un espacio con un nombre y con un equipo de trabajo en todas las organizaciones. A partir de esa creación de la Dirección de Seguimiento en todos los ministerios, armó la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que depende de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, lo que ellos denominaron una red de fortalecimiento institucional. ¿Con qué objeto? Tuvimos una primera reunión en febrero, antes de saber que nos íbamos a encontrar en esta situación, en la que nos conocimos todos los referentes de seguimiento de todos los ministerios y los principales organismos descentralizados del Estado Nacional, y ahí empezaron a contarnos cuál era el plan. Uno de los proyectos, que es sobre el que me voy a referir para contárselos como una experiencia de learning by doing, es la del mapa de acción estatal. Ese proyecto fue presentado en ese primer encuentro de red de enlaces en materia de seguimiento a nivel ministerial, y estaba pensado para ser armado, luego capacitado a todos los integrantes de la red, toda una planificación particular que el COVID y la pandemia vino a desbaratar, digamos. Rápidamente lo repensaron y tomaron la decisión de seguir adelante con el proyecto del mapa e empezar a implementarlo como una especie de learning by doing desde septiembre a diciembre de este año, para que el año que viene estemos formados, alineados, y podamos utilizarlo como una herramienta. Básicamente tiene dos sentidos este mapa de acción estatal. Por un lado, conformarse como un sistema de información para las máximas autoridades, pero también como una herramienta que sirva para poder poner en conocimiento finalmente de la ciudadanía cuál es la producción pública, de manera tal de que el ciudadano finalmente pueda enterarse qué es lo que el Estado está haciendo para intentar resolver sus problemas, que es básicamente para lo que estamos. Y también, otro objetivo fundamental del mapa tiene que ver con justamente generar
un sistema de planificación, seguimiento y monitoreo de políticas públicas homogéneo, con todo lo homogéneo que puede ser un sistema que pretende abarcar la diversidad de acciones y de competencias que están organizadas a partir de la estructura de la Administración Pública Nacional. El mapa en sí mismo es un registro de acciones estatales, que es, digamos, el objeto del registro es la acción estatal, entendida como producto, es decir, como lo que el Estado, a través de sus distintos ministerios, vuelca a la ciudadanía o a otros organismos públicos. Este sistema está enmarcado en lo que se denomina siempre me olvido ese nombre, el modelo de agregación del valor público. Y esto da cuentas de mi lejanía con la teoría de la planificación. Tengo que volver a leer cómo se llama el marco teórico, que es modelo de agregación del valor público, al que con otras palabras creo que también refirió Mario, cuando habló de este proceso de cadena que se inicia con recurso, proceso, producto, que en este caso lo denominamos acción estatal, resultado e impacto. La unidad de medida para el armado de este registro es la acción estatal. Y entonces, a partir de esa descripción y de su registración, con las características principales, su vinculación con el objetivo institucional, que no es ni más ni menos que los objetivos que están identificados en las normas de estructura de cada ministerio y luego de cada secretaría y subsecretaría, señalar la relación entre esa acción y ese objetivo institucional, su encuadre dentro de un programa, o de un proyecto, o de un plan, y luego la identificación de su alcance, en el sentido de destinatarios básicamente. En esa primera etapa, digamos, la conformación de este mapa está siendo ejecutada en este preciso momento y a través de etapas distintas. La primera es la de identificación de las acciones estatales. Ahí con Julieta nos ha tocado trabajar juntas en esa primera etapa, y esto también lo asocio con otro tema que planteó Mario, el contacto con los que se embarran, que es fundamental y que lo estamos llevando adelante con todas las dificultades de la lejanía, del trabajo remoto, pero que tiene que ver con sentarse con las áreas, con los responsables que fueron seleccionados por cada autoridad de cada sector, para que puedan identificar y priorizar sus acciones estatales. Parece una cosa muy sencilla, pero la verdad que el proceso ha sido bastante difícil porque uno en la administración pública se encuentra con perfiles de todo tipo. O sea, hay gente que está formada con esta mirada, que está convencido de que es maravilloso planificar, identificar metas e indicadores, y hay otros que directamente quieren huir desfavoridos, digamos, lo digo así como una cosa graciosa. Entonces, justamente uno tiene que abrir ese rol, cumplir ese rol de facilitador, que también Mario planteó, y que a veces es difícil, pero lo fundamental es eso, porque vos tenés una herramienta que a mí me convence, me parece maravillosa, porque pretende tener un sistema a través del cual todas las principales acciones del Estado, priorizadas en función de sensibilidad, de presupuesto, de cobertura, de alcance, estén en un solo registro, sean asequibles por las autoridades y permitan que más temprano que tarde, el ciudadano se entere de lo que estás haciendo y se pueda medir ese impacto y ese resultado. Como concepto, como idea, maravilloso. Luego hay que llevarlo a la práctica con todas las dificultades que eso implica, que es convencer a quienes están liderando cada uno de esos proyectos de sentarse un minuto a pensar sobre lo que están haciendo. Porque la verdad es que además en este contexto de pandemia, algunas cosas estaban planificadas de antemano, pero otras hubo que planificarlas, la mayoría en el momento. Entonces, la primera barrera que uno tiene que vencer en el sector público, que es el que conozco,
a los efectos de implementar un sistema de seguimiento y monitoreo es, primero, ayudarlos a identificar la relevancia de la planificación, de la identificación de lo que estás haciendo, y entender que ese tiempo que se deja de aplicar a la gestión es útil. En este contexto ha sido muy importante que esto sea definido como una política pública de arriba hacia abajo, porque al ser jefatura de gabinete de ministros a través de gestión pública la que impone, porque así fue este modelo, con sus pros y sus contras, a los referentes de seguimiento, hablo en mi caso, nos ha permitido abrir una agenda con las áreas, que a veces es difícil, porque en la gestión, insisto, no por mala voluntad ni por falta de formación, hay profesionales excelentes, pero en el correr cuesta sentarse, y lo digo porque también me ha tocado estar del otro lado. Digo, de hecho, cuando me ofrecieron hacerme cargo de este área, lo primero que pensé fue, bueno, ahora yo voy a estar del otro lado, distinto a aquel en el que estaba cuando me venían a plantear tableros y objetivos e indicadores, y yo pensaba, pero tengo 40 expedientes que resolver, y el certificado de autoridad del sindicato lo tengo que sacar ya, basta con los objetivos. Aun cuando estoy convencida de que la planificación es indispensable, pero cuando uno está corriendo es difícil. Entonces, este proyecto del mapa es genial en ese sentido por eso. Se asienta, por supuesto, en una plataforma informática, en un software libre, con lenguaje bastante sencillo, y entonces estamos trabajando con equipos asignados por sector, desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, una cuestión también relevante porque estamos teniendo asistencia técnica y compañía para poder desarrollar cada etapa. En esta primera etapa de identificación de acciones, nosotros en el Ministerio lo que hicimos fue tener reuniones con los referentes de cada área para presentarles el proyecto, avisarles que era obligatorio, más allá de que nos parecía genial, y empezar a ayudarlos a identificar las acciones. De antemano dijimos, bueno, estas acciones que vamos a identificar como prioritarias, y les cuento un ejemplo, por ejemplo, todo lo que el Ministerio de Transporte desarrolla en materia de subsidios y compensaciones al transporte. Esa es una de las acciones principales. Pero también tenemos otras acciones como la elaboración de estudios y de informes para considerar la situación de la mujer y diversidades en el transporte, y en la movilidad en la situación de pandemia. O sea, hay una gran diversidad en cuanto a alcance y a sensibilidad de acciones que vamos identificando y priorizando. Y en la segunda etapa, que es la que estamos por empezar ahora, se viene lo jodido, que es poder identificar a partir de las metas los indicadores que nos van a ayudar a hacer el seguimiento. Esta etapa está empezando a ser muy dura, muy difícil, porque lamentablemente cuando se diseñan las políticas, a veces, por una cuestión de tiempo o de exigencia del entorno, no tenés previsto cómo lo vas a medir. Entonces, porque es así, esa es la realidad, digamos, esto queda grabado, pero me hago cargo, o sea, es así, no todo está previsto de antemano con el indicador, el tablerito y todo perfecto. Entonces, ahora hay que sentarse, y si bien es difícil, insisto con que me encantó lo del Learning by Doing, porque nos está permitiendo dar respuesta a este requerimiento que viene de la autoridad superior, pero también empezar un camino desde el aprendizaje, desde la formación, hacia una cultura organizacional distinta. Porque sentarte a pensar cómo podemos medir los resultados, cuáles son los indicadores más apropiados para poder mostrar lo que estamos impactando en la realidad o en el problema que se quiere resolver con determinada política pública, nos ayuda a adquirir una mirada, un anteojo, como digo yo, que nos va a servir para la próxima, digamos, ¿no? Entonces, este recorrido que es difícil, que lleva muchas horas, mucho tiempo de escucha, como también señalaba Mario, porque a veces lo que hay que ayudar es al otro a traducir o a encuadrar lo que se plantea en
en el esquema, digamos, más de una teoría, que a lo mejor que el que está gestionando esa política no la tiene. Entonces es como un ida y vuelta muy interesante, muy rico, que en un ministerio como el Ministerio de Transporte, que es un ministerio nuevo, porque como ministerio existe desde el año 2015, antes fue secretaría que estuvo dependiendo de otros ministerios, los de Obras Públicas, pero con otras denominaciones, hasta que en 2012 se llamó Ministerio del Interior y Transporte, pero no dejó de ser la Secretaría de Transporte. En 2015 recién se conforma como ministerio, y eso a nivel organizacional e institucional dice mucho. Entonces, la otra particularidad de Transporte es que Transporte tiene 10 empresas, 5 organismos descentralizados y 2 desconcentrados. Entonces, la coordinación y el seguimiento de la política que se implementa de manera directa o indirecta, pero no tanto a través de estas empresas, es fatal, es tremendo, es muy difícil. Entonces, este proyecto del mapa a nosotros nos permite, al mismo tiempo que ir identificando las acciones principales, ir pensando en una herramienta que se pueda acoplar a esta para seguir el total. Porque, a ver, el mapa de acción estatal, como pretende cubrir las acciones de toda la Administración Pública Nacional, no es exhaustivo, no es integral, no pretende registrar todas las acciones, sino las priorizadas de acuerdo a algunos criterios que ya les anticipé: sensibilidad, cobertura y presupuesto. Pero a partir de este modelo, que es sencillo, más allá de las dificultades de su implementación, estamos pensando en acoplar nuestro propio mapa, que va a tener algunas particularidades, porque, por ejemplo, nuestro ministerio, si bien no tiene ya la Secretaría de Obras, desarrolla infraestructura y obra pública. Entonces, el seguimiento particular de la obra pública tiene unas particularidades que a lo mejor otras acciones u otros programas no lo tienen. Entonces, vos tenés que idear a partir de este mapa de acción estatal un esquema de seguimiento, un sistema de seguimiento que te comprenda las particularidades de tu propia competencia. En el sentido de, o sea, estrictamente en el sentido del tema mapa, a mí me parece que lo más interesante, además del sistema en sí, del registro, de que sea sencillo, de que es único, me parece que es en sí mismo es una herramienta que nos impone a toda la administración pública repensar nuestro accionar desde una mirada de planificación estratégica y de seguimiento, sobre todo, y de monitoreo, que de un modo u otro se viene desarrollando, pero no me parece que haya sido con una mirada tan, por lo menos en la pretensión, tan uniforme. Con esta uniformidad, con esta homogeneidad, se pierden detalles. Y por ahí nos pasa que el mapa nos propone identificar una acción de un modo y la nuestra no queda bien ahí. Entonces tenés que hacer un esfuerzo adicional. Pero aun cuando en principio se pueda perder alguna especificación, que por eso digo, lo queremos incorporar a partir de un esquema o un proyecto de sistema más específico para transporte, se gana en homogeneidad y se gana, me parece a mí, en tratar de insertar con fuerza una cultura de la planificación y del seguimiento en la administración pública. No sé cómo voy con el tiempo, prefiero dejar acá y que hagan alguna pregunta puntual y a vuestra disposición. Gracias, Rafa. Me parece muy interesante esto de entender cómo las teorías después las ajustamos a la práctica y cómo la práctica nos obliga a no ser estructurados y no querer Totalmente. que todo entre tal cual está, porque la realidad primero de cada ministerio es distinta, e incluso dentro del ministerio, como vos decías, no es lo mismo lo que ejecuto directamente que lo que ejecuto a través de una empresa o de un organismo descentralizado, y las responsabilidades, ¿no?, de cada uno de los funcionarios ahí. Me parece como puntos a destacar eso. Me parece también muy interesante esto de entender que la planificación estratégica nos ayuda a pensar lo importante y nos ayuda a la planificación justamente, pero también que es una herramienta para que la ciudadanía vea lo que estamos haciendo y no
volviendo a lo que hablábamos la semana pasada con los chicos, esto de entender la democracia de proximidad, de estar cerca y estar contándole al ciudadano qué estamos haciendo y cómo estamos respondiendo a sus demandas. Y hay un tercer elemento que me parecía interesante que decías, que es el de la coordinación. Nosotros en la materia, en el taller, hablamos mucho de la importancia de la coordinación entre los distintos actores, y esto de trabajar con el que se embarra en serio, con el que está implementando, me parece también como una gran enseñanza que nos dejaron tanto tu exposición como la de Mario. Bueno, a mí me surge un montón de otros comentarios, pero no quiero monopolizar la palabra. Voy a leer algunas de las preguntas que están acá, y invito, si hay alguna pregunta más, que se sume. Las primeras dos, Mario, tienen que ver más con tu exposición. La primera se refiere a qué herramientas tienen las organizaciones privadas que hacen su funcionamiento más exacto respecto a la administración pública y su learning by doing. Y dentro del Scrum, ¿hay alguna técnica para planificar la dependencia entre las tareas dentro del proyecto? Bueno, vamos a empezar siempre por la última, ¿viste? Era que siempre te recordás, es una trampa de la televisión. Iván, ¿no? Preguntó eso. Iván, sí, mira, vos tenés dentro de lo que son los team planning, la idea de los que construyen los sprints, que son estos entregables. Ahí incluso en esos sprints vos podés identificar, es largo también para una clase, pero podés identificar todo lo que son dependencias externas y las dependencias internas. Entonces, ya hablas de esos flujos cuando haces esos sprints. Los identificás y ya los trabajás en los distintos equipos, los distintos team planning que van a trabajar dentro de los proyectos. Más o menos te respondí porque es un poquito más largo y más complejo, pero bien. Y la primera, viste, así ya siempre, era lo de learning by doing. Yo lo diría que las empresas privadas son más exactas en ese sentido. La verdad que ahí voy a decir lo que dijo Rafaela. Yo hace más de 20 años que también trabajo en políticas públicas y estoy relacionado con el Estado, ¿sí? Más allá de un interregno que estuve en Alemania y en Israel y trabajé más en el ámbito privado, empecé en los 90 en la función pública, así que soy un defensor del Estado y de la función pública. Así que no sé si diría mejor, es distinto. Digo, ya es distinto porque, como te dije antes, desde la concepción es distinta. Uno está dedicado a ganancias o dividendos y el otro está dedicado a crear valor público. Para no hacerle un ole a tu consulta, te voy a decir que nosotros trabajamos muchísimo y no nos damos cuenta en todo lo que es esto que hablan Nonaka y Takeuchi. Este famoso radio pasillo, o me acuerdo una anécdota, cuando yo empecé en la función pública, era un joven que estaba por egresar de ciencia política, y fui rápido con muchos proyectos, imagínense un politólogo, el ego que tiene, y quise hacer todo y modificar todo, y me agarró la señora que estaba en mesa de entrada, y muy claramente me dijo, así no se hacen las cosas, pibe. ¿Sí? No fue así lo que me dijo, pero como se está grabando no puedo decir realmente lo que me quiso decir. Y me dijo, mira, las cosas se hacen así. Y me empezó a indicar cómo se hacían las cosas. Primero que tenía que escucharla, porque tenía más experiencia que yo. Y esto es lo que habla Nonaka y Takeuchi de esta transmisión del conocimiento, no en términos formales, sino en términos informales, que se da muchísimo en las administraciones públicas. Digo, estamos rodeados de este learning by doing y esta idea de difusión ya no tanto explícita, sino implícita del conocimiento. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar, o no queremos entender, o nos parece que tenemos que avasallar, cuando en realidad es mucho más fácil de lo que uno cree. Y por eso te digo que identificar esto es muy fácil, desde el radio pasillo hasta sentarse un poco con los equipos. Me acuerdo una vez una experiencia cuando hice una consultoría con CIPEC, que se cerró 6 meses una unidad en el Estado. Y lógico, 6 meses en la provincia de Buenos Aires una unidad, porque el líder, porque el gerente, lo que hacía era escuchar a cada uno de los trabajadores a ver qué pensaba y qué sentía, en qué estaba preparado y qué tenían que cambiar dentro de la organización. Obviamente que después de esos 6 meses, que para muchos eran perdidos, que en realidad no es perdido, trabajó como un relojito la organización. Entonces, no es fácil, pero se puede, digamos, de distintas maneras se puede trabajar en lo público y quizás hasta incluso mucho mejor que
en organismos privados. Creo que respondí las dos, ¿no? Me dicen si necesitan mayor profundidad. Gracias, Mario. Me sumo un poco a la pregunta de Sebastián, Rafaela, que es más para vos, vinculada a si hay planes que ya estén publicados o que se puedan ver los resultados de la evaluación de gestión del ministerio. Seguimiento, bueno, un poco entiendo que el mapa de acción estatal va a estar publicado, pero no sé si sabes a partir de cuándo. Y en parte también como paralelo a esa pregunta, te consulto, que me pareció interesante también en tu exposición, ¿cuáles son las dificultades en las capacidades estatales que fuiste encontrando en la medida que fuiste elaborando? Por ahí se cortó recién un segundito la señal para mí, pero ahora los escucho. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, perdón. Yo te doy la palabra. En relación a la pregunta de Sebastián, como dos cuestiones. Respecto del mapa, el mapa ya está creo que es Argentina Gobar, y se están mostrando en el mapa algunas acciones concretas que ya habían relevado desde la Subsecretaría de Fortalecimiento y que básicamente están vinculadas a la producción pública en materia de atender la pandemia. Pero en relación a todo lo que va a ser las acciones que estamos subiendo ahora, todavía no están publicadas porque estamos en esta primera etapa, ya les conté, de seleccionar y subir la descripción, y ahora estamos entrando en la de subir metas, indicadores y resultados esperados para poder hacer y su vinculación, que no lo expliqué a esto, con las metas presupuestarias, y eventualmente, si corresponde, con los objetivos de desarrollo sostenible, que también es muy interesante porque se está aprovechando esta herramienta para vincular con otra herramienta de seguimiento que ya está funcionando por otro carril, digamos, en el Estado. Así que yo supongo que recién el año que viene va a estar dispuesto a la ciudadanía, o a fin de este año, alguna información vinculada a esto. Pero de todas maneras ya hay algunas cosas publicadas. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, esa es una acción que vamos a subir al mapa, pero ya está, digamos, abierto al público, digamos, que tiene que ver con la intervención de la Dirección de Información al Ciudadano, que también es un área de la mayoría de los ministerios y que el Ministerio de Transporte tiene, en el que, por ejemplo, a partir del 21 de septiembre se están publicando las compras que ha hecho el Ministerio y los organismos descentralizados en relación a el COVID. Es decir, compras de insumos y de necesidades hacia el interior de la organización para seguir gestionando en esta situación de pandemia, se han publicado con el sistema de gobierno abierto, que es un producto que viene de antes, un proyecto que viene de antes, y en ese sentido, bueno, eso sí es accesible desde la página del Ministerio de Transporte, por ejemplo. Es una pequeña acción, pero que es algo que ya está exhibiéndose y que de alguna manera sirve a los efectos de que la propia ciudadanía participe, se interese y en todo caso ponga en cuestión alguna de las medidas, digamos, básicamente eso. Y después, en relación a lo que me preguntaba Julieta en cuanto a las dificultades, a mí me parece que una de las dificultades es, por eso me parece re interesante este proyecto de mapa, es la homogeneización de la dificultad de que no hay una terminología y una mirada homogénea respecto del seguimiento y monitoreo. Como hay muchas teorías y hay gente que además tampoco está muy formada en ese sentido, entonces ahí hay dificultad para transmitirle a los gestores qué es un indicador, no qué es en el concepto, pues se entiende rápidamente, cómo encontrarle la vuelta a la identificación de un indicador que cumpla con todos los recaudos, que sea real, que sea verificable, que sea posible identificar al que nos va a brindar la información para poder hacer el seguimiento. La dificultad hasta ahora mayor la estoy encontrando ahí,
Y también otra cosa que no es una dificultad, más bien me parece una anécdota que en un punto es muy bonita para los que amamos la función pública, que es que la gente empiece a identificar qué copado y qué importante lo que está haciendo. Y eso es maravilloso, digamos, eso es buenísimo también a los efectos de generar mayor compromiso con los entre los equipos de trabajo, entre los funcionarios y los trabajadores que tienen alguna trayectoria, alguna historia, digo, en las organizaciones. Eso lo veo como algo, como que te das cuenta que de repente cuando estás diciendo no, pero es que esto no es una acción, es un programa, la acción es el producto, lo que sale, pero ¿y qué es lo que sale? Entonces, bueno, ahí vas repreguntando y en esa conversación que lleva su tiempo, surge de repente que la gente empieza a tomar mayor conciencia de la relevancia de lo que hace, y eso me parece que es muy sumador, porque como también decía Mario, el objeto la función pública, el Estado, tiene otros objetivos diversos al de la empresa privada, y entonces que los trabajadores puedan sentirse comprometidos con ese producto, con esa acción estatal que va a modificar o pretende modificar la problemática del otro, es fundamental. Por ejemplo, hoy nos pasamos toda la tarde pensando indicadores que sean piolas para poder medir y mostrar hacia el afuera lo que significa la compensación, la cantidad de compensaciones al transporte público. O sea, que tiene básicamente que ver con el acceso, con la equidad y con la accesibilidad al transporte. Si no existiera todo este sostenimiento de la estructura de costos de las empresas, sin pensar en, por ejemplo, las compensaciones a la gente, a los grupos denominados vulnerables, que en la normativa de transporte raramente le llaman atributo social. Es muy rara esa denominación, todavía no me amigo con ella, pero así se llama. Pero sin pensar en esos grupos, sino en general, a cualquiera de nosotros, digamos, en la compensación que va a las empresas o a los gobiernos para sostener el transporte, hacen a la equidad y a la posibilidad de acceder. Y lo sabemos todos, pero no está medido en esos términos, ni por lo menos no está expresado hacia la afuera de esa manera. Y es relevante poder hacerlo. Quizá no lo podamos hacer para la próxima publicación del mapa, pero pensar en esto nos va a ayudar a repensar el modo de seguir lo que hacemos como Estado. Y bueno, ya hablo mucho. Bueno, cerramos con estas dos preguntas que están relacionadas. La primera tiene que ver en por qué creen que el Estado no realiza evaluaciones de políticas públicas. Y la segunda, que está relacionada, es ¿cómo creen que se manejarán los indicadores que den resultado negativo en lo que desearon alcanzar, ¿no? Que por lo general se comunica lo que va bien y se oculta o maquilla lo que no se hace bien. Y ya les doy la palabra para unas reflexiones finales a cada uno, y nuevamente les agradezco por su participación. Bueno, no se evalúa, digo, sí, se evalúa. Sí. La verdad que sí, se evalúa. Pasa que hay una diferencia entre lo que es evaluación de impacto y la evaluación de seguimiento, que estaríamos otra clase como para decir eso. Evaluación de impacto, la bibliografía habla de que por lo menos son 10 años aproximadamente como para trabajar lo que es evaluación de impacto. Entonces tenemos que hablar de políticas de Estado. ¿Y qué existe? Quizás un ejemplo de políticas de Estado, las que se llevan a cabo desde la Comisión Nacional de Energía Atómica o desde la CONAE también, digo que hay una trayectoria como para medir y evaluar ciertas políticas públicas. Digo, eso es un ejemplo claro a seguir, si quieren verlo desde la evaluación de impacto. Pues obviamente que evaluación de seguimiento se hace todo el tiempo. Digo, nosotros tenemos tableros de control y de seguimiento que evaluamos todo el tiempo cada uno de nuestros proyectos, nuestros programas y todas las políticas públicas. Quizás también no sale a la luz, como recién decía Rafaela, cada una de estas cuestiones, pero la verdad que no se puede trabajar sin medir y sin evaluar. Y otra cuestión esencial también, que es la idea de teorizar dentro del Estado acerca de la evaluación. Me acuerdo haber participado de distintos congresos de jefatura de gabinete de ministros en distintas administraciones acerca de los congresos de evaluación.
que hay mucha bibliografía, la pueden consultar bajo esas publicaciones, digo, de jefatura de gabinete de ministros y cada uno de estos congresos o encuentros de evaluación de políticas públicas, o incluso libros como el de Carlos Acuña, o dentro de transporte también, ahora no me acuerdo el mendocino que trabajaba esos temas, pero hay mucha bibliografía que el propio Estado también teoriza acerca de cómo evaluarse dentro de las políticas públicas. Así que sí, existe, y muchísima bibliografía y también muchísima. Julián Bertranú, muchísimas gracias, Maximiliano. Me acordaba que era mendocino y no me acordaba el nombre, pobre Julián. Digo, Julián también, y que está muy relacionado con políticas de transporte, trabaja mucho también temas de evaluación de políticas públicas. Así que esa era la primera. Reflexión final. Es muy importante escuchar, es muy importante saber que, como lo que pasa en innovación, hay innovaciones incrementales e innovaciones disruptivas. Bueno, nosotros tratamos de pensar siempre la innovación disruptiva desde la Argentina, cuando en realidad el mundo va por las innovaciones incrementales. Y en políticas públicas o en diseño de proyectos pasa lo mismo. Digo, no se trata de romper con todo, sino empezar a trabajar a partir de lo que hizo bien o mal el anterior y las metas de gobierno o los objetivos de gobierno que se plantea cada administración, como le dije con el ejemplo de INAP. Quizás uno, como politólogo, tiene mucho ego y mucho impulso cuando sale de la facultad, pero es muy importante escuchar y saber que no se inventa la rueda, y que es importante realmente toda la teoría que ustedes hoy están incorporando dentro de la cátedra, que a veces parece muy abstracto, sirve muchísimo para la práctica. Yo traté de darles ejemplos de la teoría llevados a aterrizarlo en prácticas concretas de diseño de proyectos, y sirve muchísimo también la red de contención. Ahora es difícil con la pandemia, pero digo, júntense virtualmente, a distancia, lean, investiguen. Maxi dice siempre, y es algo que es muy importante, ahora la información la tienen ustedes a mano. Digo, nosotros teníamos que estudiar en la biblioteca del Congreso, desayunábamos a la mañana porque ya la búsqueda de las fichas de la información era todo un trabajo. Ustedes lo tienen que discernir la información para lo que es útil y no. Y también digo, es muy importante la participación ciudadana, no solamente para la legitimidad del proceso, sino también para ir empoderando también a la ciudadanía. Nosotros somos constructores también de ciudadanía cuando realizamos políticas públicas. Entonces, es muy importante abrirnos a la participación. Y si sale mal para todos, y hay que volver a trabajar, y hay que volver a ver qué es lo que salió mal, cuáles son los indicadores que no contemplamos, o cuáles son los procesos que nos salieron mal. Y no está mal que salgan mal las cosas. Al contrario, otra vez, en innovación, por ejemplo, en Israel, no te dan un crédito como emprendedor si vos no presentás un proyecto fallido. Digo, porque no creen en vos. Digamos, la gente que no se equivoca no aprende. Así que denle para adelante, nosotros estamos para ayudar en lo que sea, y otra vez mis agradecimientos a Julieta, a Maximiliano y a Lucía. Bueno, poco para agregar, simplemente me tomo de uno de los puntos que viene de lo que dijo Mario y de lo que surgió para mí de las preguntas más vinculadas a mi intervención. Me parece que, comparto, el seguimiento de las políticas se ha hecho siempre y se sigue haciendo. Bien, mal, de manera completa, integral, con criterios homogéneos para toda la administración o diferentes, pero se ha hecho. Lo que me parece a mí muy relevante, y por eso me encanta este proyecto del mapa, es que ese seguimiento esté también hecho para el afuera, es decir, para el afuera que somos todos, digamos, que esté pensado para poder mostrar genuinamente, a la ciudadanía cuál es el valor agregado, el valor público agregado a partir de la ejecución de determinada política pública, de modo que la ciudadanía pueda participar, pueda tomar decisiones en función de eso,
y pueda poner en cuestionamiento la ejecución de ese tipo de políticas. Digo, a mí me parece que una herramienta que permita bajar este tipo de información a la ciudadanía es como fundamental. Y también, en cuanto a la otra cosa que quería señalar, es el tema de la coordinación y la de generar redes. También está siendo muy buena la experiencia en ese sentido, desde la generación de una red a partir de gestión de empleo público, entre todos los que estamos haciendo trabajo de seguimiento y monitoreo en las distintas administraciones públicas, porque te permite intercambiar ideas, acompañarte en los momentos difíciles, ayudarte a pensar un indicador, o sea, cuestiones que parecen como insólitas, pero que a partir de que un par tuyo de otro ministerio, por ejemplo, en algunas reuniones se surgió por ahí la idea de pensar una estrategia de seguimiento de obras en conjunto con el Ministerio de Obras, digamos, a partir de esta conformación de red de seguimiento que viene desde gestión pública. Si esto lo bajás a equipos de profesionales como van a ser ustedes, formados en estas temáticas, es lo mismo, o sea, es poder acompañarse y estar conectados para poder encontrarle la vuelta a alguna de las dificultades. Y la otra cosa relevantísima para mí es el tema sí, de la escucha y de ser flexibles en ese sentido, ¿no? De poder escuchar al que hace, porque probablemente algo de ahí seguro vamos a poder aprender. Muchas gracias, Julieta, un gusto Maxi y Mario, y gracias a todos. Bueno, gracias a todos, unos aplausos virtuales tanto para Mario como para Rafa. Gracias nuevamente a todos los que estuvieron presentes y bueno, nos vemos la próxima. Y es viernes, así que ya está, ¿no? Es viernes. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Un gusto, Rafaela. Igualmente, Mario, nos vemos. Chao, hasta luego.